La locomotora Oliveras ingresó de urgencia al quirófano. Se complica su situación. Horas decisivas. Estábamos hablando con el doctor Leonardo González, que nos da un panorama, por lo menos para saber, ¿no?, qué puede pasar en las próximas horas, qué pudo haber pasado con ella. Doctor, tenemos entendido que a las 11 entró a quirófano locomotora. ¿Esto tiene una duración mínima, digo, algo como para ponerse algo nervioso o considerar que la situación es normal en cuanto al tiempo de operación? ¿Y qué se le hace concretamente en esa operación? Bueno, mira, en realidad no hay que ponerse nervioso, hay que estar tranquilo y darle tiempo. La cirugía toma su tiempo, es Sí. un procedimiento que puede demorar. Lo que se puede hacer, digamos, hay varias opciones, un poco depende de lo que los cirujanos encuentren cuando vayan a acceder al campo quirúrgico. Puede ser que tengan que hacer simplemente una descompresión y mejorar las presiones intracraneales retirando una parte de la calota, del cráneo. Esa puede ser una de las opciones. Básicamente eso, es descomprimir un poco porque la presión que aumenta dentro de la cabeza no tiene por dónde salir y eso puede ser lo que esté generando el deterioro. Claro. Y con eso se terminó. Digamos, es todo lo que hay que operar. Doctor, pero bueno, eso lo van a ir viendo. El cerebro es como el corazón, células que se dañan, células que no se recuperan. Es algo así, el cerebro depende muchísimo de la glucosa y el oxígeno y tiene un tiempo de resistencia, no todas las células son iguales, pero van resistiendo la falta de oxígeno y minuto a minuto van perdiendo la capacidad funcional. Si uno la puede restablecer rápido, la recuperación es buena. Si uno no puede restablecer ese flujo de sangre rápidamente, las células van muriendo. Cuando las células mueren, se producen una serie de procesos que generan inflamación o edema. Y ese edema puede ser diferido, digamos, no inmediato, sino que puede venir a las 24, 48 horas, y ahí es donde empieza a generarse más volumen, y ese volumen, como te decía, el cráneo es una cavidad cerrada que no se expande, y por algún lado tiene que salir y empieza a empujar y empieza a lastimar. Y es donde ahí interviene el cirujano para tratar de descomprimir ese aumento de presión dentro del cráneo. No se escucha, Belú. Sí. Ahí No, dale. No, aprovechar porque doctor antes del corte dijo algo muy interesante y aprovechando también que varias personas van a un gimnasio y usted dijo que entonces el consumo de anabólicos es uno de los factores que puede llegar a provocar una ACV. No es el principal, digamos, no es lo que le tenemos que prestar tanta atención. Hay factores de riesgo que son muy comunes y que son muy importantes y muy frecuentes. El más importante lejos es la hipertensión arterial. Lo que todo el mundo debería saber si va a hacer gimnasia es si no es hipertenso, si no tiene una arritmia, si no tiene una patología cardíaca que pueda agravarse con el esfuerzo. Hacer un control de la glucemia periódicamente, digamos, todos deberíamos tener ese acceso y saber si somos hipertensos, si tenemos colesterol alto, si somos diabéticos, no fumar, tener un peso adecuado, hacer una dieta adecuada también. Digamos, esos son factores mucho más pesados y más fuertes en la población en general. Después hay otros datos secundarios, digamos. Uno no puede echarle toda la culpa al consumo de determinadas sustancias, pero bueno, puede ser que no ayude, por decirlo de alguna manera. Ahora, doctor, en la semana pasada la locomotora había sido sometida a una cirugía estética mamaria. Digo, en los prequirúrgicos, todos los estudios prequirúrgicos que se hacen ante cualquier tipo de operación, ¿no era posible que saltara, no sé, algún tipo de anomalía que ella estaba teniendo en su cuerpo? Sí. Seguramente, claro, un prequirúrgico completo tendría que tener un electrocardiograma, un laboratorio completo, una evaluación clínica y el anestesista seguramente estuvo chequeando todo eso, seguro, sí. Todo esto que hacemos es tratar de prevenir con factores de riesgo, cosas que podemos tener acceso, pero de ninguna manera tenemos la certeza de que con eso lo vamos a evitar. Claro, porque evidentemente, ¿no? Claro. ¿Hay avisos? ¿Hay avisos para una ACV? ¿Hay algo que, digo, más allá de como le pasó a ella, ¿no? Bueno, sintió que tenía un hormigueo, pero eso ya estaba la ACV.
¿Hay algún indicio que te determine que estás sufriendo una ACV o que vas a sufrirlo? Bueno, en principio sí, algunas veces hay unos eventos que son isquemias transitorias, que es como si fuera una ACV pero que dura pocos minutos y se revierte espontáneamente, o sea que se va solo. Y eso no es para quedarse tranquilo en casa, sino es para consultar rápido, porque eso puede ser el aviso de que, digamos, el riesgo de que venga la ACV está cerca, que eso puede volver a repetirse, y se puede tratar y se puede corregir. Pero ¿cómo te das cuenta, doctor, de eso? ¿Cuál es el síntoma? ¿Cuál es el síntoma? Ahí hay varios síntomas. Siempre tenemos en cuenta la debilidad muscular, sobre todo si es de la mitad del cuerpo, o la alteración en la sensibilidad también en la mitad del cuerpo. Otra es alteración en el habla, la dificultad para hablar, para pronunciar, o para decir una palabra en que uno quiere, o para comprender algo que le están hablando. Puede haber trastornos visuales, dificultad en el campo visual, uno puede dejar de ver la mitad de un costado o la mitad del otro, o puede tener pérdida de la visión de un solo ojo. Sí. Puede haber alteraciones en el equilibrio, trastornos en la coordinación motora, uno quiere agarrar un vaso o una puerta y se va por delante, claro. O pérdida del equilibrio. Pero bueno, esos son básicamente los síntomas cardinales de una ACV. Ahora, cualquiera de estos síntomas, a consultar urgente. Cuanto antes consulte, antes va a poder ser el diagnóstico y mejor va a ser la respuesta de tratamiento. Ahora, doctor, le consulto también como forma de prevención para quienes nos están mirando en este momento. Se dice mucho que la persona que tuvo una ACV es más propensa a tener otro durante el resto de su vida. ¿Se puede prevenir de alguna forma? ¿Esto es así como lo cuento o no es efectivamente así? Es así. El que tuvo una ACV, ese ya de por sí es un factor de riesgo importante. Por lo cual, el paciente tuvo una ACV tiene que cuidarse muchísimo y corregir estrictamente todos los factores de riesgo y recibir una medicación, que es lo que nosotros hacemos, para tratar de prevenirlo nuevamente. Por supuesto que, como te digo, nunca es 100%, pero hacemos todo lo posible para que el riesgo sea el menor posible. Controlar factores de riesgo, tomar una medicación, que es en general un antiagregante plaquetario, que puede ser aspirina o clopidogrel o alguna otra droga parecida, una estatina, que es una medicación para bajar el colesterol, y generalmente alguna medicación para tratar la presión arterial. Que ahí puede ser muchos medicamentos conocidos, pero a la dosis que el paciente necesite, ¿no? Doctor, una pregunta con respecto a cuando tenemos un problemita de salud. Veo que cuando tiene un golpe en la cabeza te dicen no te acostes a dormir, mantenete despierto, mantenete lúcido en movimiento. Cuando tenés estas pautas de emergencia de una ACV, ¿se recomienda también no recostarse y tratar de mantener una actividad para evitar que el cuadro se agrave? Lo que se recomienda es no solo no acostarse, sino ir urgente o llamar urgente al sistema de emergencia, ambulancia o trasladarte a un centro de atención. Urgente. Cada minuto que cuenta vos estás perdiendo células cerebrales. Si te quedás durmiendo, perdiste el tiempo. Si el síntoma pasó solo, tuviste suerte, no lo sabés. En ese momento tenés el síntoma, tenés que correr. Y aunque el síntoma se recupere, vos puede ser que el síntoma vuelva en pocos minutos, o en 1 hora, 2 horas, o lo que fuera, y estaría bueno que estuvieras en un centro atendido donde se te pueda hacer una tomografía, donde te pueda ver un neurólogo, un médico de emergencia, y pueda decidir si estás en condiciones de recibir una medicación que te revierta el cuadro. Con lo cual, salvarías el problema. El principal obstáculo es no perder tiempo. Digamos. El objetivo es no perder un minuto. Te vas rápido al lugar donde te pueden tratar. O llamás por teléfono a la ambulancia que te vaya a buscar rápido. Doctor, los accidentes cerebrovasculares, como es el caso de locomotora, pueden manifestarse, digamos, a partir de situaciones de estrés. Ella estaba, pronta a estar presente en un acto importante político. ¿Puede estar relacionado con eso? Sí, por supuesto, sí. Sí, el estrés es un factor de riesgo también, sí. A veces puede ser un estrés, a veces puede ser una infección. Hay muchas otras causas que pueden precipitar el síntoma, ¿no? Sí, eso puede ser. ¿Hay alguna estadística de que el ACV lo sufren más los hombres que las mujeres o es al revés? No, sí, los hombres un poco más que las mujeres. No, igual, de todas maneras, es tan frecuente que, el ACV es la primera causa de discapacidad en el adulto, la primera causa. Y en cuanto a causa de mortalidad está en la lista entre la segunda y la tercera, en algunos casos la cuarta, pero en el mundo es esto. O sea, es una patología muy frecuente. La pueden sufrir jóvenes y viejos, mujeres y hombres,
nada, en cualquier condición. Nuestra función es tratar de prevenir y cuando esto ocurre tratar de actuar lo más rápido posible. Cuanto más rápido uno actúa, son mejores las condiciones que puede tener el paciente. A pesar de que el evento sea severo, a veces la recuperación es muy buena si uno actúa rápido. Y ahí está la chance. Claro. Si pasó el tiempo, perdimos. Ahora digo, más allá de que uno, vamos a suponer, no tiene esos síntomas, pero está o cerca de los 50, como usted decía, o pasando los 50, digo, ¿hay un régimen de estudios por año o algún control que usted recomienda? A pesar de decir, bueno, yo creo que estoy bien, no tengo ningún riesgo, pero la edad, como usted dice, ahí ya no se puede, uno no puede cambiar esa situación. Entonces, Claro. digo, ¿usted recomienda hacer algo a partir de esa edad como para prevenir todo esto? Bueno, un control clínico Clínico. básico. Uno tiene que saber si no tiene una arritmia, si no tiene diabetes, si no es hipertenso, si no tiene colesterol alto. Tal vez hay antecedentes familiares o algo que nos alerta, pero a veces no. Y son síntomas que no duelen. ¿O no? Claro, la presión, Son ¿no? síntomas- perdón. La Claro. presión arterial es engañosa. Exactamente. Y uno puede tener patologías que no sabe que las tiene, y si sabe que las tiene, las trata y evita los riesgos. Aún así, siendo deportista como Alejandra, Doc. Digamos que no se salva a nadie. Claro. Algunas condiciones puede ser que disminuyan el riesgo, pero no es más que eso. El deporte está buenísimo, es espectacular, Claro. y uno debería hacerlo regularmente. La actividad física es súper recomendable, pero eso no impide que las arterias también puedan tener sus propios problemas. Claro, el deporte acompaña, Colabora pero no para es el único. Claro. Ahora, doctor, Quizás colabora para la recuperación Claro. también, ¿no? bueno, eso iba a preguntar. Seguramente, sí. Eso iba a preguntar justamente, ella, digamos, previo a tener este accidente cerebrovascular, se caracterizaba por dar charlas motivacionales, es una persona muy resiliente, que siempre, digamos, está impulsada a ir hacia adelante. ¿Esto cuánto influye esa, digamos, esa mentalidad fuerte y positiva, ¿no? Sobre todo en la recuperación de una persona que sale de un accidente cerebrovascular? Y yo creo que mucho, yo creo que eso le va a ayudar mucho. Va a tener que hacer rehabilitación y va a tener que ponerle mucha garra, y eso está bueno. Digamos, esa personalidad suma, por supuesto. Sí, ojalá que eso pueda hacer, empezar a rehabilitar pronto y rápido. Doctor, con respecto al famoso mito de la aspirina, que es bueno una aspirina todos los días, para lo que sería la prevención, ¿no es cierto?, de una ACV, ¿es válido o es un mito o es una mentira? Es válido si te lo indica el médico y es correcto, digamos, si es necesario. Si tomar la aspirina porque sí, no. Digamos, tomar la aspirina porque sí no te suma riesgo, te suma un problema. Si tuviste algún antecedente que indique que la aspirina es necesaria, es positivo. Claro. No sé si me explico, no es Sí. que para todo el mundo, Sí. pero si tuviste algún antecedente coronario, algún antecedente vascular de algún tipo o algunos factores de riesgo, 100 miligramos de aspirina, que es una aspirineta, es la que toma un chico, puede ser suficiente como prevención y es lo necesario para tomar probablemente toda la vida. Bien. Pero si vos no tenés ningún problema, estás sano y no tenés ningún antecedente, tomar la aspirina lo único que te va a hacer es traer, digamos, potencialmente ponerte en riesgo de que tengas alguna complicación que no se justifica. Doctor González, gracias por estos minutos con Crónica. No, por favor, gracias Muy a ustedes. didáctico. Abrazo grande. Y estamos ahora con el doctor Ariel Sosa, que es jefe de médicos de la red de BASA, gerente general. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Bienvenido. buenos días. Muchas gracias. Gracias, doctor Sosa. A ver, nosotros estábamos preocupados porque decíamos, bueno, el parte de ayer era que estaba como estable, que no había habido ningún cambio. Pero el tema es que una tomografía cerca de las 10 de la mañana da otro panorama y enseguida la llevan a quirófano o deciden llevarla a quirófano. ¿Qué es lo que pasó en esas horas Bueno, que pudo haber desestabilizado de esta manera la Sabemos que locomotora? tuvo un cuadro de accidente cerebrovascular, que es una obstrucción de una arteria, y por las informaciones que nos van llegando, lo que plantean es llevarla a quirófano como un procedimiento de urgencia. Si uno tiene un accidente cerebrovascular, que es una arteria que se obstruye y genera un infarto cerebral, si es isquémico, son muy pocos casos los que van a quirófano, porque en realidad el tratamiento es conservador, salvo que sea un accidente cerebrovascular muy grande. Digo, esto es la teoría, no sé el caso puntual. Empieza a generar edema cerebral. Ese edema cerebral lo que hace es comprime el cerebro contra las paredes del cráneo,
que el cráneo es duro, no es flexible como si fuera un globo, no se puede estirar, entonces empieza a comprimir y a matar células o neuronas. Entonces uno en un procedimiento quirúrgico lo que hace es sacar parte del cráneo, desplaquetarlo, se llama, se retira una parte del cráneo y permite que el cerebro se expanda, y a medida que se va desinflamando, el cerebro vuelve a su tamaño normal. Esto nos pasaría a nosotros si tuviera un traumatismo en cualquier parte del cuerpo. Si tenemos un golpe fuerte en la pierna o en el brazo, se inflama, pasa el periodo inflamatorio y vuelve a su tamaño normal. Pero como está la piel, digo, exactamente, ahí va a ser es flexible. un chichón o por ahí una inflamación en un golpe en una pierna. No así en el cráneo. No así en el cráneo, que es una estructura rígida que sí o sí necesita una intervención quirúrgica. Es una caja. Exactamente. Que no se expande. Ahora digo, y el hecho de que esto haya sucedido casi 48 horas después, eso es lo que más llama la atención. Digo, pero esto es normal. Los accidentes cerebrovasculares no es que es un proceso en el momento y se queda estable en esa situación, sino que puede avanzar y empeorar el cuadro o empezar a revertir lentamente. Entonces, dentro de las 24 o 48 horas, un evento cerebrovascular, si es grande, sobre todo si tuvo gran impacto sobre el cerebro, pueden aparecer complicaciones, como puede ser este caso, inclusive algo que se llama transformación hemorrágica. O sea, lo que era un accidente cerebrovascular isquémico, al ser tan grande, empieza a generar pequeños sangrados, y esa sangre dentro del cerebro, asociado a la inflamación, genera que el cerebro aún se expanda más y genere mayor compresión. Usted decía que el ACV isquémico tal vez es menos invasivo el tratamiento. ¿Qué medicamentos se utilizan para tratar de sacar ese coágulo? ¿Y en cuánto tiempo? Bien, generalmente cuando uno tiene un accidente cerebrovascular isquémico, y por eso hay muchas bibliografías, inclusive cursos y charlas para tratar de que el paciente detecte precozmente que está sufriendo una ACV y consulte, porque si vos lo tratás dentro de algo que se llama periodo de ventana, dentro de una determinada cantidad de horas, lo podés trombolizar. Es pasar un medicamento que se pasa por vena y lo que hace es lisar el coágulo, o sea, lo licúa, y vuelve el flujo normal, lo desarma, vuelve el flujo normal, y ese paciente que estaba teniendo una ACV empieza a recuperar nuevamente porque lograste llevar sangre a la parte que no llegaba, ¿sí? ¿Y esa ventana es de...? Y esa ventana, generalmente entre las primeras 6 horas, a veces se extiende un poco más, pero ese es el tiempo, digamos, para poder tratarlo a un accidente cerebrovascular isquémico. ¿Y por qué se forma el coágulo? O sea, el coágulo que es sangre compacta, ¿no? Exactamente. Como una bola de sangre. Claro, entendamos que estamos hablando de un infarto. Y cuando hablamos de infarto, está el infarto de miocardio, que es el cardíaco, y el infarto cerebral. El mecanismo es igual, porque son arterias que se tapan. Entonces, cuando vos querés explicar este fenómeno, los factores son comunes. Tenés factores de riesgo y uno puede decir, pero pará, no tiene factores de riesgo. Es deportista, no fuma, no toma, no es... Entonces yo siempre traigo un ejemplo, y hay un arquero muy famoso que fue de la selección de España, Iker Casillas, que en un entrenamiento tuvo dolor de pecho y terminó con un stent. Tuvo una angioplastia primaria a una arteria del corazón que se le tapó en pleno entrenamiento. Entonces, que vos seas deportista, lo que implica, no quiere decir que no vas a tener nunca un infarto o una ACV. Tenés menos riesgo. Claro. Entonces, estamos hablando de riesgo. Como ahora, los chicos que, perdón, ¿no? Pero muerte súbita se ha dado en juveniles, entrenando, chiquitos. Bueno, ahí el mecanismo es diferente, porque acá estamos hablando de obstrucción de la arteria. Y ahí no puede pasar. Y ahí, en esos casos, generalmente son causas de arritmias, o sea, trastornos eléctricos del corazón. Entonces son diferentes los mecanismos. Doctor, aguárdeme un minutito porque hay información importante que viene desde Santa Fe. Último momento.